Bien, comenzamos. Muy buenos días. Vamos a desarrollar el día de hoy este tema que está relacionado con lo que es todo aquello que tiende a variar, que puede aumentar o disminuir su intensidad, ¿no? Pero que además de eso eh, puede, en este caso, ser medido. Puedes utilizar un dispositivo de manera que puedes obtener un valor que vas a obtener en un determinado momento instante. ¿De acuerdo? Estamos hablando en este caso de qué, de las magnitudes. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por magnitud? ¿De acuerdo? Magnitud entonces va a ser todo aquello que tiene la propiedad de variar. O sea, que puede aumentar o que puede disminuir, ¿no? Y que además de eso se puede medir, ¿no? Ese es lo que cumple todo lo que se considere magnitud. Luego también vamos a ver en este caso lo referido a lo que es cantidad. La cantidad en este caso se refiere a qué? Al valor que va a tomar una magnitud en un determinado instante, en un determinado momento. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos conceptos son importantes para que podamos entender lo referido a lo que son las magnitudes. ¿De acuerdo? Vamos a poner entonces algunos ejemplos sobre magnitudes. Como estamos observando en pantalla, eh, vamos a listar acá un conjunto de magnitudes y para cada una de ellas iremos mencionando valores particulares que pueden tomar en un cierto momento. ¿Sí? Bueno, el caso de la temperatura es bastante conocido, ¿no? Eh, por ejemplo, en estos momentos, ¿no? Aquí en Lima debemos estar más o menos a 21 grados, ¿no? Entonces se siente una sensación de calor, ¿no es cierto? Pero todo el día no va a estar a 21 grados, ¿no? De repente para el día llegamos a 25, a las 4 de la tarde llegamos a 23, ya por la de la noche, que es un poco más fresquito, puede llegar a 20 grados, 19 grados, ¿no? ¿Sí? En este ejemplo estamos viendo, digamos, 37 grados, ¿no? Esa temperatura puede ser, por ejemplo, para una ciudad como, por ejemplo, Pucallpa, en la selva, o Iquitos, Chanchamayo, Puerto Maldonado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si hablamos del peso de una persona, o puede ser de un objeto de cualquiera, también se considera magnitud, ¿no es cierto? ¿El peso de una persona o de un objeto puede variar? Sí. Por ejemplo, si yo en este momento peso 70 kilogramos, de repente, si no me alimento bien, si me descuido, ¿no? Entonces, de acá a un tiempo ya no voy a pesar 70, voy a pesar 68, 67, ¿no? O por el contrario, ¿no? Si de repente hago desarrollo alimenticio, ¿no? Comienzo a comer grasas, ¿no? Comida chatarra, entonces puedo llegar a 75, 80 kilogramos, ¿no? En fin. Y en este caso ya sabes que para pesar objetos utilizamos pues una balanza, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, si hablamos por ejemplo de número de alumnos, ¿no? También se puede considerar como magnitud, porque la cantidad de alumnos puede aumentar como también puede disminuir, ¿no? Por ejemplo, en este caso somos ahorita de 25, ¿no? Personas, ¿no? En alumnos, retirando por un momento al profesor de tutor habrá 23. ¿Qué sucede si, por ejemplo, alguien de ustedes tiene problema de conexión, ¿no? Por un momento sale el Zoom. Entonces habría un alumno menos, ¿cierto? Y si este joven se vuelve a reconectar, entonces va a volver a cambiar la cantidad de alumnos, ¿no? Volveríamos al valor inicial. Y así, ¿no? Puede suceder, ¿no? Si de repente se incorpora algún jovencito que quizás se haya quedado dormido, no se acordaba que tenía clases, entonces va a aumentar obviamente esa cantidad. ¿De acuerdo? Y así tenemos más ejemplos, ¿no? Aparte de lo que hemos visto como la temperatura, el peso, el número de alumnos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, la longitud.
de un objeto, por ejemplo, lo que es la presión, el volumen, ¿no? La velocidad, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí tenemos entonces lo referido a lo que era magnitud y lo que era cantidad. Vamos a continuar. Si tenemos dos magnitudes y las queremos relacionar, puede ocurrir lo siguiente, ¿no? Que mientras una va aumentando, la otra también aumenta. O caso contrario, ¿no? Que mientras una disminuye, también la otra magnitud disminuye. Si ambas aumentan o disminuyen, se va a decir entonces que entre esas magnitudes hay una relación directa. ¿De acuerdo? Relación directa. Pero, ¿qué sucede si mientras una de las dos magnitudes va aumentando y la otra va a hacer lo contrario? O sea, va a disminuir. Si eso ocurre, entonces se va a decir que hay una relación inversa. ¿De acuerdo? Pero si agregado a eso, existe lo que se llama proporcionalidad. Entonces ya estamos hablando ahí de que esas magnitudes tienen una relación que sea directa o inversamente proporcional. Y eso es lo que vamos a ver, pues, en este caso. Primero veríamos con respecto a lo que son magnitudes directamente proporcionales, ¿no? ¿Cuándo entonces diremos que dos magnitudes sean directamente proporcionales? Si al momento de dividirlas se obtiene un mismo cociente, ¿no? Un cociente constante. Entonces, dos magnitudes pueden tomar pares de valores en distintos momentos. Si esos pares de valores respectivos se dividen y da un cociente común, entonces se va a decir que ese cociente constante y por lo tanto ambas serían directamente proporcionales, ¿no? Es lo que quiere decir, ¿no? Aparte de que ambas aumenten, significaría de que ¿cómo se da ese aumento? Ese aumento se da si es que ambas son multiplicadas por el mismo valor. O si ambas disminuyen, para que eso ocurra, ambas deben de ser divididas entre un mismo valor. ¿De acuerdo? A eso se refiere con magnitudes directamente proporcionales. Veamos lo siguiente. En ese cuadro tenemos lo que se refiere a costos de ciertas cantidades de lápices, ¿no? Obviamente, tú no vas a pagar igual cantidad de dinero por un lápiz, por 5, por 10, por 40, 50 lápices, ¿no? O sea, para cada cantidad de lápices se va a hacer un cierto pago, va a tener un cierto costo, ¿no es cierto? Bien, entonces, según lo que teníamos en este cuadro, se observa, ¿no? Lo siguiente. Bueno, en este caso, ¿no? 12 soles es el costo de 4 lápices, ¿no es cierto? Entonces, esa relación entre un costo y una cantidad de lápices, si se dividen, ¿qué es lo que me sale? ¿Qué es lo que me determina? Tres. Ese valor obtenido, ¿qué sería? Simple, sería el costo de un solo lápiz, ¿ya? El costo de un solo lápiz, ¿ya? Entonces, sería así, ¿no? 12 soles sería el costo de 4 lápices. Si yo quisiera 36, 36 como costo, entonces con estos 36, ¿cuánto puedo comprar? 12. ¿Qué entonces está sucediendo ahí? Si nos damos cuenta, estamos triplicando el costo. Y con el triple de costo se puede comprar el triple de lápices. Ahí nomás te das cuenta, ¿sí o no? Con más dinero compro más lápices, ¿cierto? O si compro más lápices va a tener pues un mayor costo, ¿sí? El triple de lápices va a tener entonces el triple de costo. ¿Qué sucede entonces si ya no tuviese a la mano 36 soles? Tuviese 18. ¿Qué sucede? Ahora ya no tendríamos 36 sino 18, tendríamos la mitad de dinero, seno. Y con esa mitad de dinero estaríamos comprando la mitad de qué? De lápices. Mira, entonces si compro menos lápices, tendremos un menor costo. ¿De acuerdo? Por lo que es lo mismo, ¿no? Si yo tengo menos dinero,
menos lápices, ¿de acuerdo? Ahí nos damos cuenta de que ambos se han dividido entre la misma cantidad. ¿Y qué sucede ahora? Si ya no tuviese a la mano 18, sino pues tuviese en ese caso ahora 72 soles. Entonces con esos 72 soles podríamos comprar 24 lápices. ¿Qué está sucediendo? Bueno, acá lo que sucede es de que si tuviéramos el cuádruple, podríamos comprar el cuádruple de lápices. Con el cuádruple de dinero, el cuádruple de lápices, ¿no es cierto? Mayor costo, mayor número de lápices, ¿no? Que tendría ese valor, ¿no es cierto? Bien, de acuerdo a lo que estamos observando en este cuadro, ¿no? Ambos aumentan o ambos disminuyen. De modo arbitrario, no, de modo proporcional. O sea, o multiplicados o divididos por un mismo valor. Es lo que significa. Entonces, sería así, ¿no? Que el costo en soles va a ser entonces directamente proporcional al número de lápices, ¿no? Que se desee comprar, como estamos viendo en el cuadro. ¿De acuerdo? Costo entonces va a ser directamente proporcional al número de lápices. ¿Qué más? Lo siguiente, se dijo en el concepto de que si dividimos dos pares de valores, supuestamente se tendría un cociente constante. Vamos a ver entonces, aquí. Entonces, 12 soles, 4 lápices. El cociente sería 3. Sería 36 soles, 12 lápices. Dividimos, sale 3. 18 soles, 6 lápices. Cociente 3. 72 soles, 24 lápices. Cociente 3. Si nos damos cuenta, cada par de valores divididos da este mismo cociente, ¿no? Y este valor hallado, entonces, ¿con qué nombre se le va a conocer? ¿Cómo se le va a llamar? Simple, va a ser pues en este caso nuestra constante de proporcionalidad. ¿Por qué se le dice en este caso constante de proporcionalidad directa? Porque se obtiene a partir de ¿qué? De dos magnitudes directamente proporcionales, donde los cocientes respectivos son comunes, son iguales a un mismo valor. A eso se refiere. Bien, en este caso, ¿no? Si comprobamos de que A es directamente proporcional con B, ¿qué es lo que en este caso se va a cumplir? Esta relación, ¿no? Cada valor de A dividido entre su respectivo valor en B da entonces una constante. ¿De acuerdo? Bien. K entonces vendría a ser la constante de proporcionalidad que hemos mencionado, ¿no? Al principio de esta diapositiva, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a ver ahora en este caso con respecto a lo que son las magnitudes inversamente proporcionales. ¿Sí? ¿Cuándo nosotros diremos que dos magnitudes van a ser inversamente proporcionales? Cuando en ese caso, al aumentar una de ellas y la otra disminuye, pero en la misma proporción. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, una magnitud se ha duplicado, o sea, se ha multiplicado por 2, la otra sería dividida entre 2. Si una es por 3, la otra magnitud entre 3. Si una magnitud es por 7, la otra magnitud sería entre 7. Y además de eso, los productos de sus respectivos valores deben dar un mismo valor, constante en este caso. A eso entonces se refiere cuando hablamos de que de dos magnitudes inversamente proporcionales, ¿no? Tal y como está acá escrito, ¿no es cierto? Producto de sus valores correspondientes constantes, si uno aumenta, el otro disminuye, ¿no? En forma proporcional. Muy bien. Veamos entonces este cuadro, ¿no? ¿Qué estamos comparando aquí? ¿Qué magnitudes? Bueno, la cantidad de obreros y el número de días que se va a considerar cuando se desarrolle, cuando se lleve a cabo la ejecución de una obra. ¿Sí?
Según lo que aquí observamos, ¿qué se indica, no? Que 20 obreros pueden realizar esta obra en 18 días. Pero, ¿qué sucedería si en lugar de 20 fueran 60? Mira, ve, si fueran 60 obreros, esta obra se realizaría en 6 días. Pero veamos qué está sucediendo. De 20 a 60, ¿qué ha pasado con el número de obreros? Se ha triplicado, se ha multiplicado por 3. Pero, ¿qué sucedió con los días? A lo contrario, en lugar de multiplicar, se ha dividido entre 3. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasaría si en lugar de 60 obreros fuesen 12? Ya ve, de 60 a 12, ¿no? Ya que sería de 6, que es el número de días, pasaría a 30. ¿Qué ha sucedido? Menos obreros, mayor número de días, ¿no es cierto? Bien, entonces, de 60 a 12, ¿qué ha sucedido? Se ha dividido entre 5 y en el otro, por el contrario, se ha multiplicado por 5. ¿Sí? Uno se dividió entre 5 y la otra magnitud se multiplicó por 5. Entonces, con menos obreros se haría la obra en mayor número de días. ¿Qué pasaría de 12 a 3? Mira, ve, hay disminución, ¿sí o no? Y de 30 a 120 sería ¿qué? Aumento. Por 4. Entonces, Por 4. exacto. La que sería entre 4 y aquí que 4. sería por 4. O sea, si una es multiplicación, el otro sería división. ¿Ya? Es lo que sucede entonces en ese caso. Bien, entonces como vemos de que si uno aumenta y el otro disminuye, ya se sabe entonces ahí que hay una relación inversa. ¿Y cómo se comprueba la proporcionalidad? Pues simple, ¿no? Acá, por ejemplo, por 3, entre 3, entre 5 por 5, entre 4 por 4, ¿no? Entonces, eso permite concluir entonces de que el número de obreros, que el número de días, son entonces dos magnitudes inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Magnitudes entonces inversamente proporcionales. ¿Qué más sucede? Bueno, si multiplicamos esos pares de valores, ¿qué es lo que sucedería? Bueno, acuérdate que lo que tenemos en ese cuadro era así, ¿no? 20 obreros, 18 días, ¿no? Ya, obreros por días. 20 obreros, el trabajo en 18 días. Acá sale cuánto de producto, 360. Y si fueran 6 obreros por 60 días. ¿No? Igualito, ¿no? El producto. El siguiente par de valores era 12 por 30. ¿Sí? Y el siguiente era ¿cuál? 30 por 120. Todos esos pares de valores salen de acá, de esa tablita, ¿no? 20 por 18, 60 por 6, 12 por 30, 3 por 120, ¿no? Esos pares de valores de obreros por número de días, entonces es lo que estamos colocando aquí. ¿Cuál es ese valor común que se obtiene? 360, ¿no? Para ese caso entonces se tendría de que ese 360 sería pues la constante de proporcionalidad, ¿no? En este caso sería constante de proporcionalidad inversa porque se trata de que de dos magnitudes que son inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos los 7, ¿no? De que si estas magnitudes A y B son inversamente proporcionales, o sea, IP simbolizado, se cumple lo siguiente, ¿no? Lo que está en este pequeño cuadro, ¿no? Que cada valor de A multiplicado por su respectivo valor en B tiene que dar una constante, ¿sí? Ese acá entonces sería nuestra constante de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, si tengo dos magnitudes dp, hay división, ¿no? Del primero entre el segundo. Y si ambas magnitudes son ip, hay producto entre ambas magnitudes y es constante, ¿ya? Es un poco para resumir lo que hemos visto, ¿no?
en estas diapositivas, ¿de acuerdo? Repito entonces, dp, división, ip, multiplicación, ¿de acuerdo? En el orden, ojo, en el cual nos dan las magnitudes, ¿ah? ¿De acuerdo? Bien. Es más que nada para evitar equivocaciones. Vamos a ver acá entonces esta aplicación, ¿no? Dice, ¿no? Se sabe que a cuadrado es directamente proporcional con b. Y cuando a es 3, b es 18. A y b dice cuando a vale 15. Entonces, lo primero que se tiene que ver acá es que en ese tipo de preguntas nos están indicando la relación entre las magnitudes. ¿Cuál es la relación entre magnitudes según el texto de la pregunta? A cuadrado directamente proporcional con b. Entonces, lo escribimos aquí, ¿no? A cuadrado entonces es directamente proporcional con b. Como son de p, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Multiplicar o dividir. ¿Qué me dicen? Dice directamente proporcional. ¿Hay que multiplicar o hay que dividir? ¿Qué me dicen? Dividir. Dividir, correcto. Entonces, pero observación. ¿Voy a dividir a entre b o a cuadrado entre b? Ahí algunos jovencitos se equivocan. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Vamos a dividir a cuadrado entre b o a entre b? Cuadrado entre b. A entre ¿Qué b. dice? No, ¿qué aparece aquí? Acá aparece a o a A cuadrado. cuadrado entre b. A Claro, a cuadrado cuadrado entre b. entre b. Ya, entonces, queda así, ¿no? El valor de a cuadrado entre su valor de b daría pues una constante. Ahora, cada conjunto de valores, ¿no? A3, B18, quiero saber cuánto vale B en el momento que A vale 15. Algo que yo recomiendo es elaborar una tablita con los valores, ¿ya? Para que esté más ordenado. Entonces digo, ¿no? Cuando A vale 3, B es 18. Entonces, cuando A vale 15, piden que se halle B. Está ahí como incógnito, ¿no es cierto? ¿Qué se hace con esos valores? Se reemplaza en la relación que has formado entre ambas magnitudes. Entonces, cuando A vale 3 y B 18, ¿qué tendremos? 3 al cuadrado entre 18. Cuando A vale 15 y B vale B, entonces sería 15 cuadrado sobre B, ¿no? Entonces será 3 al cuadrado entre 18, daría lo mismo que 15 cuadrado entre B. 3 al cuadrado es 9, 15 al cuadrado es 225, ¿no es cierto? Queda así. Ahora, ¿qué hacemos? Novena, novena, ¿no? Novena 1, novena 18 sería 2, entonces sería 1 sobre 2 igual a 225 sobre B. Y acá en aspita, ¿no? 1 por B y el otro sería 2 por 225, con lo cual entonces saldría que B sería 450. ¿De acuerdo? Entonces acá, cuando A valga 15, entonces B sería 450. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver este otro caso. Dice, ¿no? Se sabe que A es inversamente proporcional a la raíz cúbica de B. Cuando A es 30, B es 343, piden que hallemos A cuando B es 125. ¿Qué hacemos entonces? Primero, ¿qué relación existe entre las magnitudes? Según lo que indica la pregunta, sería A inversamente proporcional con raíz cúbica de B. Y eso es lo que estamos escribiendo ahí, ¿no? A inversamente proporcional con la raíz cúbica de B. Ahora, como dice IP, ¿qué se debe hacer? Pregunto, ¿multiplicar Multiplicación. o dividir? ¿Multiplicar o dividir? ¿Qué me dice? Multiplicar. 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 Ya. La pregunta ahora es la siguiente. ¿Cuál con cuál se multiplica? ¿A con B o A con raíz cúbica de B? A con raíz cúbica de b. Claro. Lo que aparece ahí es raíz cúbica de B, no el B. ¿Ya? Entonces, esos detalles es importante que ustedes lo sepan reconocer.
¿ya? Para evitar equivocaciones, ¿ya? Entonces, sería así, ¿no? A multiplicado por raíz cúbica de b igual a una constante. Entonces, si a mí me dan valores de a y de b, ¿qué se hace? Se reemplazan, ¿ya? Se reemplaza. Muy bien. Entonces, dice a es 30 cuando b es 343. ¿Qué hacemos? Elaboramos una pequeña tablita de valores. A 30, b sería 343. ¿Cuánto vale a? Lo dejamos en incógnita. Cuando b sea entonces 125. Entonces, estos valores se reemplazan. Entonces, cuando a sea 30 y b 343, tendríamos entonces 30 por raíz cúbica de 343. A vale A, correcto. B sería 125. Entonces, en el otro lado de la igualdad vamos a tener A por raíz cúbica de 125. Pero raíz cúbica de 343 y raíz cúbica de 125 son conocidos, ¿no? ¿Cuánto es la raíz cúbica de 343? Si alguien me puede responder, por favor. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 343? A ver, para ayudarte, ¿qué número elevado al cubo sale 343? ¿Qué número multiplicado 3 veces da 343? ¿Quién me dice? 7. 7, correcto. ¿Sí? Raíz cúbica de 343 es 7. ¿Por qué? Porque 7 al cubo, que es 7 por 7 por 7, da 343. Y en el caso de 125, ¿cómo sería? ¿Cuánto es su raíz cúbica? ¿Alguien se acuerda? Vamos chicos, ustedes pueden. 5. 5. 5, claro. ¿Por qué? Porque 5 al cubo es 5 por 5 por 5 y eso da 125. Colocamos los resultados, sería así, ¿no? 30 por 7 y al otro lado sería A por 5. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que hemos hecho es al 5 y al 30 sacarle quinta, ¿no? Quinta de 5, 1 y 1 por A sigue siendo A. Y acá sería, pues, sería quinta de 36, sería 6 por 7. Entonces, A sería, pues, 42. ¿No? Entonces, esa sería la respuesta, ¿sí? A ver, con respecto a esta segunda aplicación, ¿queda alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Pueden usar el micrófono o el chat, no hay ningún problema. ¿No? No tengan miedo a preguntar. Bien, acá me mencionan allá. Muy bien, entonces, claro, cuando hay raíz cúbica, entonces, como que complica un poquito, ¿no? Pero no se preocupe. Vamos a hacer un pequeño repasito. Decíamos entonces que como A es inversamente proporcional con raíz cúbica de B, recuerden, A, raíz cúbica de B, entonces esa A y esa raíz cúbica de B, por ser IP, se multiplican y va a dar una constante. ¿Qué se hacía, dijimos, luego de establecer la relación entre magnitudes? A, la tablita de valores. Cuando A era 30, B será 343. ¿Qué valor va a tomar A? No lo conocemos. Dejamos con incógnita. Cuando B sea entonces 125. ¿Ya? Entonces lo que se hace ahora es reemplazar. La primera línea de valores sería 30 y 343. Entonces A 30, correcto. B es 343, entonces acá sería 30 por raíz cúbica de 343. Ya, ojo que estamos reemplazando. Cuando A vale A, correcto, todo bien. Ahora B es 125, entonces acá tendríamos A por raíz cúbica de 125. La raíz cúbica de 343 es 7, le dijimos. Raíz cúbica de 125 es 5. Acá sería entonces en el primer lado de la igualdad 30 por 7 y en el segundo sería A por 5. Dijimos acá que el 5 y al 30 se le puede sacar quinta, ¿no? Quinta de 5 es 1, acá sería 1 por A. Quinta de 36, tendríamos al otro lado 6 por 7. Por eso queda 6 por 7. Por lo cual entonces A sería ¿qué? 42. ¿De acuerdo? Ahora sí, chicos. ¿Queda alguna duda?
No, profe, Bien, ya entendí. muy bien, ya está. Entonces quedó claro. Vamos a ver entonces ahora lo siguiente. Creo que sería pues un conjunto, ¿no?, de problemitas, ¿no?, que va a permitir que nosotros no podamos desarrollar, ¿no? Yo les recomendaría en este caso, bueno, ya que están viendo por pantalla, ver el enunciado, ¿no? Y en este caso encontrar la manera de cómo resolver, ¿no?, estos problemitas, ¿sí? Bien, en esta pregunta dice, ¿no? Dice, se tiene que A es directamente proporcional a B. Si A es 16, cuando B es 4, A y B cuando A vale 8. Muy bien. A ver, Profe, ¿cuál será la respuesta? 1, 2, 8, 4, 16. profe, si dice así cuando A es 16 y B es 4 y dice que debemos ver cuando A es 8, debe ser así, 16 sobre Perdón, no escuché 4. bien. Sí, Si sí, ¿se escucha? piden, si piden que si A es 16 cuando B es 4 y que quieren que hallemos B cuando A es 8, se tiene que Exacto. hacer así. 16 sobre 4 debe ser igual a 8 sobre B. Claro. Claro, en ese caso, tengan en cuenta esto, ¿no? Que a veces puede pasar que en el problema, realmente, cuando comienza, primero te dicen A vale tanto y B vale tanto. Y cuando vamos al lado que se pide hallar, aparece primero B y después aparece el A, ¿ya? O sea, está cambiado el orden, ¿no? Y en ese caso hay que tener cuidado con eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces tomamos lo que aparece primero, ¿sí, no? Y a veces es ahí donde nos equivocamos, ¿no? Entonces, por algo dice, ¿no? Hallar B cuando A sea igual a este valor, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Que primero puede estar A y B, pero después del punto puede aparecer, ¿no?, el B y el A en orden cambiado, ¿ya? Entonces, en ese tipo de casos hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Bien, volviendo entonces a la pregunta. A ver, ¿quién de ustedes, ha intentado resolver esa preguntita? A ver, ¿cuál sería su respuesta? Profe, yo la resolví ayer y me salió Sale 8. 2, profe. ¿Sí, seguro? Profe, ¿Sí, a mí seguro? me sale 8. 8. 2, profe. Dos. Vamos 2. a ver entonces. ¿Ya? Vamos a ver entonces. Perdón. Vamos a ver entonces cómo saldría. A ver, lo primero que se tiene que ver es lo siguiente. Veamos. ¿Cuál es la relación entre las magnitudes? Eso es lo primero que se tiene que ver. ¿Qué relación hay entre las magnitudes? Acá nos dice A es de P a B. Entonces, ahí está, ¿no? A es de P con B. Y si A es de P con B, ¿qué se tiene que hacer? Multiplicar o dividir. Multiplicar. Dividir. A ver. Dice dp. Ojo. Multiplicar. A ver, repasemos un poquito. A ver, cuando eran dp, había que multiplicar o dividir. Dividir. Dividirse, ¿ya? Multi, Cuando es dp, Dividir. claro, cuando es dp hay que dividir, ¿ya? Entonces, si A es dp con B, y A aparece primero y B aparece después, sería así, A entre B. Si me dijese B de P con A, como en este caso aparecería B primero, luego A, ahí sí sería B entre A. Por eso es que les hice recordar, ¿no?, con respecto al orden como aparece, ¿ya?
para evitar equivocaciones. Bueno, según lo que indica acá, tendríamos de que A es 16 cuando B es 4. Ahí está, mira, en la primera columna. Luego dice A y B, mira, por eso que en B, que es la segunda magnitud, le pongo incógnita, porque no sé cuánto vale B. En el momento que A vale 8. ¿Ya? Muy bien. Ya, si ya tenemos esa tablita con los valores, quiero que ustedes me digan qué se tiene que hacer ahora. Profe, se tiene que hacer 16 sobre 4 es igual a 8 sobre B. Correcto. Entonces, hay que hacer eso. Y cuando se hace eso, ¿qué cosa está haciendo en realidad? Estamos reemplazándose. Estamos reemplazando acá en esta, vamos a llamarlo formulita, ¿no? Para que se entienda, ¿no? En esta especie de formulita obtenida a partir de hacer esta comparación. Entonces, sería así, ¿no? A16 sobre B4. Profe, ahora se multiplica A8 que... sobre B. Profe, Claro. se Acá tienes multiplica... varias opciones. Una es, por ejemplo, en aspita, ¿sí o no? Ya, es una opción. Otra opción es, por ejemplo, que si los valores de A y de B son conocidos, puedes dividir también, ¿no? Puedes optar por cualquiera de ellos, ¿ya? Ambas formas son correctas. Por ejemplo, acá lo que hemos hecho es, bueno, ya que 16 se puede dividir entre 4 y sale un valor entero, o sea 4, no hay ningún problema. ¿Ya? Se puede hacer eso. 16 entre 4 es 4. 4 sería 8 entre B. 8 entre ¿cuánto me sale 4? A ver, chicos. 2. 8 ¿entre qué número sale 4? 2. A ver, cálculo mental. 2. 2, ¿no es cierto? Claro, entonces, te decía, ¿no? Ahora, si en caso de esa manera no te gusta, no hay ningún problema. B lo puedes pasar a multiplicar a 4, te saldría 4B 8, y de ahí, acordándote la tabla del 4, ya sabrías de que vale 12, ¿ya? Entonces, como te das cuenta, no, no se te está obligando, ¿no?, a que haya ese resultado de una única formación, porque te has dado cuenta que puede haber hasta dos formas, ¿no?, de cómo llegar a la respuesta, ¿sí? Bien, entonces, ¿ha quedado claro? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Se comprende? profe, Sí, diga. yo lo resolví con el ASPA y dice que cuando multiplico y B por 16 sale 16B. Y 4 por 8 es 32, así que 16B es igual a 32. Entonces B es igual a 32 sobre 16 y B sale 2. Claro, está bien lo que Eso, has hecho. eso O es como... sea, claro, 16 por B sería igual a 4 por 8, 16 por B sería 32. Claro, esa forma, como te decía, es correcta, ¿no? Haciéndolo en aspa, ¿no? No hay ningún problema. Es válido, esa manera de solucionar es válida, ¿sí? No hay ningún problema, ¿ya? Si aquel, por ejemplo, quiere dividir o simplificar, también es válido, ¿ya? No hay ningún problema. En este caso, por ejemplo, lo que yo hice fue, como 16 entre 4 sale entero, mejor para nosotros, ¿no? Nos ahorra bastante trabajo, ¿sí? Muy bien, entonces, creo que ha quedado claro. Vamos a desarrollar otra preguntita. Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? Marcada. Bien. Vamos a ver entonces esta otra preguntita, a ver, ¿cómo le sale? Dice que A es directamente proporcional con la raíz cuadrada de B, no con B, ¿ya? Entonces ahí hay que aprender a diferenciar. A es directamente proporcional con la raíz cuadrada de B, no con B, ¿ya? Tengamos cuidado. Dice, cuando A es 6,
B es 4. ¿Cuánto valdrá A cuando B es 9? ¿Ya? Entonces, cuando dice cuánto valdrá A cuando B es 9, ¿cuál es la incógnita? ¿A o B? A. Correcto, la incógnita es A. ¿De acuerdo? Por eso es que en la pregunta 1 había hecho hincapié en eso, ¿no? A veces te aparece en orden cambiado. A veces si una pregunta te dice, ¿no? Por ejemplo, cuando B vale 9, ¿cuánto valdrá A? Entonces, te das cuenta que está el orden cambiado, pero la incógnita sigue siendo A, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Está claro? Para evitar confundirse, ¿ya? Bien, chicos, a ver, tienen unos segunditos para que intenten resolver esa pregunta. A ver, la respuesta será 6, 9, 18, 24, 36. ¿Cuál será la respuesta? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la Profe, clave? si dice que cuánto valdrá cuando B es 9, entonces la raíz cuadrada de B sería... Sí, escucho. Escucho, a ver. Sí, no hay problema. Sería 3. Claro. Pero ese es el caso de B, ¿no? Pero Y como también dice que es 4, entonces también la raíz cuadrada de B podría ser 2. claro, pero hay que tener en cuenta de que en un momento B vale 4, pero en otro momento Vale B 9. vale 9. O sea, son dos momentos distintos. Por eso es que en, en las aplicaciones que hice de clase, en el problema 1, pues se elaboró que una tablita de valores, ¿sí o no? Justamente para eso se hace una tabla de valores. ¿Para qué? Para evitar confundirme, ¿no es cierto? O sea, en un momento A vale 6, B vale 4, pero en otro momento A toma un valor y en ese momento B vale 9. O sea, es como decir un antes y un después. ¿Sí? Bien. ¿Alguien de ustedes entonces obtuvo la respuesta? ¿Cuál sería? ¿6, 9, 18, 24 o 36? ¿Cuál es la respuesta? O de frente vamos a la solución. ¿Qué hice? Solución, profe. Bien, por acá me están diciendo 6. Por acá también me dicen 9. Vamos a ver. Perdón. Vamos a ver cuál sería el resultado. Para empezar dijimos, hay que ver qué sucede. Sucede de que A es directamente proporcional a la raíz cuadrada de B. Si A es de P con raíz cuadrada de B, ¿qué se hacen A y raíz cuadrada de B? ¿Se van a dividir o multiplicar? Dividir. Exacto. Ya, pero como dice A de P raíz de B, ¿a quién escribo primero? ¿Al A o a raíz de B? ¿A quién escribo primero? La A. El A, ¿no? Claro, porque aparece primero, ¿sí? Ah, Claro. Sería todo eso así, ¿no? A entre raíz cuadrada de B igual a esa constante, ¿verdad? Ahora sí, veamos qué sucede con los valores. Ahí está, mira, ve. Ahí tenemos nuestra tablita de valores. Cuando A es 6, B 4. Mira la tablita. A 6, B 4. Ahora, ¿cuánto valdrá A? Entonces, el A, si te das cuenta en la tablita, está con una letra, ¿sí o no? Está con una incógnita.
porque no se sabe cuánto vale. Pero B, si se conoce, es 9. Ahí está. Si ya tenemos preparado esa tablita con los valores de A y de B, ¿qué se hace? A ver, ¿qué hacemos ahora con los datos? Se tiene que, te doy una pista, se tiene que Reemplazar. reemplazar. ¿Dónde hay que reemplazar? Acá en esta pequeña formulita, ¿no? Entonces, donde aparece A, pondremos 6. Y donde aparece B, escribiremos 4. Entonces, queda así. 6 sobre raíz cuadrada de 4. Y en el otro lado, algo similar. Donde aparece A, pongo esa A minúscula. Donde aparece B, lo reemplazamos por el 9. Entonces, en el segundo lado de esta igualdad, tendríamos A sobre raíz cuadrada de 9. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4? Raíz cuadrada de 4. 2. 2. Bien. Entonces acá sería 6 sobre 2. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 9? 3. Entonces acá sería en el otro lado A sobre 3. ¿Sí? Bien. Entonces tendríamos lo siguiente. Acá tenemos 6 con 2. Pero si se divide, se da cuenta que sale entero, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Me escuchan? Tiene 6 entre 2 y sale entero, ¿sí o no? ¿Sí? Sale 3. O sea que 3 es igual a A entre 3. Si 3 es igual a A entre 3, a ver, alguien por ahí que me diga al toque, ¿cuánto vale A? 1. 9. No. 9. 1, 9. 9. Claro, ¿por qué? Digamos, si este 3 divide a la, este 3 que está acá dividiendo a la, ¿qué es lo que le hace a este número 3? ¿Lo divide o multiplica? Lo Lo multiplica. multiplica. Exacto. Por eso que A será igual a 3 por 3 y por lo tanto A valdría 9. O sea que A valdrá 9 cuando B valga 9. ¿Sí? Sería entonces esa la respuesta. 9. Ahí está B, marcadito, clave la B. ¿Quedó claro entonces? ¿Sí? ¿Duda, pregunta hasta acá? ¿Está claro? ¿Queda claro, chicos? Claro, profe, todo claro. Todo Ya. claro, Sí, profe. claro. Ya, muy bien. Entonces, así como hemos estado viendo, ¿no? Así paso por paso, vamos a seguir avanzando con las siguientes preguntas. ¿Ya? De manera que se entienda de forma clara y precisa. Muy bien. La siguiente pregunta acá aparece. Muy bien. Entonces, veamos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Dice, A es inversamente proporcional a B. Si A es 20, entonces B es 30. A y A cuando B sea 50. Y ahí tenemos las claves, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál sería en este caso su respuesta, ¿no? Si lo quisiéramos ver de esa forma. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál sería su, su solución? Profe, a mí me sale 20. ¿Cuál es la respuesta? En el chat dice. Veamos. Por ahí me están diciendo 20. 12, profesor. 12 me están diciendo por ahí. Vamos a ver entonces qué sucede.
Bien. Entonces, veamos. Dice de que A es inversamente proporcional con B. Ya, si son IP, ¿qué debe ocurrir con esos valores? ¿Dividir o multiplicar? Multiplicar. Multiplicar. Correcto. Entonces, A por B sería, digamos, un K constante. ¿De acuerdo? Entonces, veamos lo siguiente. Ya como se ven otros problemitas, se tiene que elaborar convenientemente una tabla de valores. Si A es 20, B es 30. Correcto. Dice A cuando B sea 50. Entonces, yo no sé cuánto vale A cuando B valga 50. Entonces, en el A dejamos como incógnita y en el B colocamos el 50. Entonces, se tiene que multiplicar, ¿no? En A por B, primero sería 20 por 30. Y en el otro lado tendríamos A por 50. Bueno, 20 por 30 es 600, 600 es 50A. Entonces, 50 que multiplica la A pasa a dividir. Tendríamos entonces que A sería 600 entre 50. ¿Cuánto es entonces 600 entre 50, jóvenes? ¿Cuánto es 600 entre 50? ¿Qué dice? 300. 600 entre 50. ¿Cuánto es? 12. 12. 12. Correcto. Sí. Entonces acá la respuesta es 12. Muy bien. A vale 12. Esa es la respuesta. Muy bien. Entonces, como se dan cuenta, tienen que elaborar su tablita de valores y esos pares de valores reemplazarse en la relación de esas dos magnitudes. Y de ahí, el resto es únicamente la parte operativa. ¿De acuerdo? Bien. Bien. En el caso de la número 4, ¿cómo sería, chicos? Sabiendo de que A es inversamente proporcional a B al cubo, A cuando B vale 2, si A es 6, entonces B 4. ¿Ya? A ver, Profe, ¿cuál sería la entonces, respuesta? profe, entonces sería A y P, B al cubo. ¿Cómo? Sería A, S y P, A, B al cubo. Claro, está bien. ¿Y qué habría que hacer con A y con B cubo? ¿Dividir o multiplicar? Claro. Multiplicar. Claro. Sí, hasta ahí está bien. Ya. Entonces, hasta ahí ya tienes un 50% del problema resuelto. El otro 50% ya sería cuando los pares de valores reemplaces y obtengas el valor que nos piden. ¿Sí? O sea, la mitad del problema prácticamente ya está hecho. La otra mitad es solamente la parte operativa. A ver, ¿cuál sería? Sería la respuesta 48, 46, 50, 52, 4. ¿Cuál entonces sería la respuesta? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuál es nuestra respuesta? A, B, C, D o E. ¿Cuál es nuestra respuesta? A ver, veamos. A es inversamente proporcional con B al cubo. Entonces, ¿qué habría que hacer acá? ¿Dividir o multiplicar? Multiplicar. Exacto. Entonces acá tendríamos A por B cubo. Y eso daría una constante. Piden hallar A
Cuando B2 y A es 6, entonces B4. Hallar A, bueno, el A no se conoce. Cuando B vale 2, ya está. Dice A6, B4. ¿Qué hacemos entonces para que en ese caso reemplacemos? Primero, ¿no? A y el 2. Sería en ese caso aquí A por 2 al cubo. Que sería A vale 6, B vale 4. ¿Cómo será aquí? 6 por el cubo de 4, ¿sí o no? Como estamos viendo en pantalla. Va a quedar entonces de esa manera, ¿no? A por 2 al cubo igual a 6 por 4 al cubo. Vamos a pasar entonces a la parte operativa. Entonces, ¿cómo queda? 2 al cubo 8, por A sale 8A, 4 al cubo es 64, sería 64 por 6. 8A entonces es igual a 64 por 6, ¿no es cierto? Pero veamos lo siguiente, ¿no? En el 8 y acá el 64. Hemos sacado octava, ¿no es cierto? Octava de 8 es 1, 1 por A sale A. Octava de 64 es 8, entonces en el segundo lado de la igualdad sería 8 por 6. O sea que A vale 8 por 6. Y eso da como resultado 48, ¿cierto? Sale entonces 48. Muy bien. 48 es la respuesta, ¿no? Clave la A. ¿De acuerdo? Bien. Profe, me salió 48. Sí, está bien. Es 48. Muy bien. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Hubiera hasta acá alguna duda, pregunta, alguna consulta? ¿Está clara la resolución? Sí. ¿Sí? Muy bien. Todo claro, profe. Ya, ok. Bien, entonces, es la manera como damos solución a ese tipo de problemitas de tanto directa como inversamente proporcional. ¿De acuerdo? Acuérdate que esas dos magnitudes, a propósito, quien propone la pregunta la puede poner al revés, ¿no? En la parte que se pide hallar. ¿Ya? Entonces, ahí es bueno que ustedes puedan darse cuenta de eso, ¿no? ¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? ¿No? Etcétera, etcétera. Muy bien. Bien, en esta pregunta número 5 tenemos tres magnitudes, ¿no? A, B y C, ¿no? Ya un poquito para hacer, se puede decir un poco más complicado, ¿no? Entre comillas. Más complicado entre comillas, ¿no? ¿Cómo sería en este caso? Dice, ¿no? A es directamente proporcional con B cuadrado e IP a raíz cuadrada de C. Cuando A es 4, B 8 y C 5. A cuando B es 12, C es 36. A ver, ¿cómo harían esa pregunta? A ver, ¿cómo propondrían una solución para esa pregunta? ¿Qué haríamos ahí? A ver. A ver, ¿alguna idea? ¿Cuál será la respuesta? 4, 8, 9, 12, 6. ¿Cuál será la respuesta? ¿Mm? A ver, ¿alguna idea? ¿Alguna sugerencia por parte de ustedes? ¿Cuál sería? A ver. Bien, vamos a ver entonces.
Nos dice la pregunta de que A es directamente proporcional con B cuadrado. Entonces, si A es de P con B cuadrado, ¿qué se tiene que hacer A y B cuadrado? Multiplicar o dividir. A y B cuadrado, ¿qué deben de hacerse? ¿Multiplicar o dividir? Multiplicar. ¿Cuál sería? ¿Multiplicar o dividir? Dividir. Ya. Ojo, estamos hablando solamente de A y B cuadrado. Como son de P, hay que dividirse, ¿no? Ya, pero lo que viene diciendo el enunciado, dice A es de P cuadrado, es de P con B cuadrado e inversamente proporcional a raíz cuadrada de C. O sea, sigue hablando de A. ¿Cómo es A? dp con B cuadrado. Pero esa misma A es IP ¿con cuál? Con raíz cuadrada de C. Si A es IP con raíz cuadrada de C, A y raíz de C, ¿qué deberían de hacer? ¿Multiplicar o dividirse? Repito, A y P con raíz cuadrada de C. ¿Multiplicarse o dividirse? Dividir. No, dice IP. Multiplicar. Exacto. Ya, entonces, ahí planteamos la solución, ¿no? A es de P con B cuadrado. Correcto. Pero a la vez esa A es IP con la raíz cuadrada de C. ¿Cómo queda entonces? De esta manera. Como está indicado. A es IP con raíz cuadrada de C, entonces se multiplican. Como A es dp con B cuadrado, ¿qué significa? Tendríamos A entre B cuadrado. Justamente B cuadrado está dividiendo a la acción, ¿no? Y la relación entre las tres magnitudes es la que se logra ver en pantalla. A por raíz cuadrada de C sobre B cuadrado, igual a una constante. Ahora sí, veamos este cuadrito con los valores. Dice, cuando A es 4, B es 8, C 16. A y A, entonces el A queda como incógnito. Cuando B es 12 y C 36. Bien, entonces tenemos A, B y C. A, B y C. ¿Qué hacemos entonces ahora, chicos? ¿Qué hacemos con estos valores? ¿Qué se tiene que hacer? Reemplazar. Vamos a reemplazar. Ya. Entonces, A4, B8, C16. Vamos a reemplazar acá en este cuadrito. En lugar de A escribo 4, en lugar de C 16, en lugar de B 8. Quedaría entonces como 4 por raíz cuadrada de 16 sobre 8 cuadrado. Algo similar, pero en el segundo miembro de la igualdad sería así, ¿no? A por raíz cuadrada de 36 sobre 12 cuadrado. Queda entonces de esta manera. Bien. Entonces, yendo a la parte operativa, ¿cómo quedaría? Bueno, raíz cuadrada de 16 es 4, raíz cuadrada de 36 es 6, 8 al cuadrado es 64, 12 cuadrado es 144. Por ese motivo, queda todo convertido en lo que ven en pantalla. 4 por 4 sobre 64. A por 6 sobre 144. ¿Ya? Entonces, sigue ahora ya lo que ustedes estén pensando, ¿no? Simplificar, ¿no? Todo eso. A ver, por lo pronto lo que acabo de hacer ahorita es lo siguiente. Como acá tienes, ¿no? Como dividendo 4 por 4, ya sabes que sobre la 16, ¿no? ¿Y qué más? Al 6 y al 144 le hemos sacado sexta. Sexta de 6 es 1 y 1 por A es A.
La sexta de 144 es 24. Por eso que tenemos aquí 16 es a 64 como A es a 24. ¿Qué más se puede hacer? Bien, lo que hemos hecho ahorita es lo siguiente. Al 16 y al 64 le hemos sacado 16ava. Acuérdate que sacar 16ava es dividir entre 16, ¿o no? 16ava de 16 es 1, 16ava de 64 es 4, queda 1 sobre 4 igual a sobre 24. Entonces, lo que hemos hecho acá es, en Aspita, ¿no? 1 por 24, 24, igual a 4 por A, ¿no es cierto? Donde A en este caso sería 24 sobre 4. Entonces, si A es 24 sobre 4, ¿cuánto vale A? Repito, si A es 24 sobre 4, ¿cuánto vale A? 8. Ojo, que es 24 No, sobre 6, 6. 4. 6. 6, 6, 6. 6. Exacto. ¿Ya? 6. A vale 6 entonces, chicos. 6. Muy bien, entonces, respuesta 6. Ahí está. Clave la E. Esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. Pregunta número 6. ¿Qué es lo que se indica? Dice, si A varía en razón directa a B e inversamente al cuadrado de C, cuando A es 10, entonces B4, C14. A cuando B16 y C7. A ver, chicos, ¿cuál será la respuesta? 200, 180, 160, 140, 156. ¿Qué me dice? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, A, B, C, D o E. ¿Cuál sería la clave? Bueno, a diferencia de las anteriores preguntas, la relación entre magnitudes está de manera textual, ¿no? O sea, escrito, y lo que tú tienes que hacer es llevarlo, pues, al lenguaje matemático, ¿no? ¿Sí? Al lenguaje simbólico. ¿Por qué? Si ves acá en la primera parte dice, ¿no? A varía en razón directa a B. ¿Qué significa cuando me dice de que A varía en razón directa a B? Cuando dice directa, ¿qué idea da? ¿De que sea directa o inversamente proporcional? Directamente proporcional. Correcto. O sea, razón directa significaría directamente proporcional, ¿sí, no? Entonces va a quedar así, ¿no? Significaría de que A es directamente proporcional a B. ¿Sí? Pero aparte de que A varíe en razón directa a B, ¿qué sigue pasando con esa A? Sería variando inversamente al cuadrado de C. Si varía inversamente al cuadrado de C, ¿qué significa? Que ese A es entonces inversamente proporcional con el cuadrado de C, ¿sí o no? Muy bien. A de P con B. A y P con C cuadrado. ¿Qué significa entonces? Ahí está, ¿no? La relación entre magnitudes, ¿no? A y P con C cuadrado, allá A y C cuadrado se multiplican. A es de P con B, que sería A entre B. Y eso entonces, como lo puedes observar, ya lo hemos escrito en ese pequeño cuadrito, ¿sí o no? Que relaciona a las tres magnitudes. Si ya obtuvimos esa relación o formulita, si lo quieres llamar así, entre esas magnitudes, ¿qué falta? Los valores, ¿sí o no? Ahí están los valores. Cuando A es 10, B4, C14. Hallar A, entonces A está como incógnita. Cuando B16, C7.
Muy bien. Entonces, ¿qué queda por hacer, chicos? Ayúdenme. ¿Qué se tiene que hacer con los valores de esa tablita? ¿Lo dejo como está o hay que reemplazar? ¿Qué se debe hacer? Reemplazar. Claro, se debe reemplazar. Claro, se debe reemplazar. Exacto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría? Recordando un poquito, a ver, para que no se olvide. Si decía que A varía en razón directa a B, A es de P con B. Pero a la vez esa variando inversamente al cuadrado de C, A y P con C cuadrado. Exacto. Tuvo ese Entonces, color naranja. Soda. bien, Naranja. Sí. a ver, queda entonces así. A y P con C cuadrado. A por C cuadrado. A de P con B. A entre B. Listo. Vamos a reemplazar los valores, ¿sí? En el primer caso, donde aparece A, pondremos 10. Donde aparece C, 14. Y donde aparece B, 4. Como observan en pantalla. 10 por 14 cuadrado sobre 4. Y para el otro lado de la igualdad, A Ya, ¿sabes dónde está, no? 7 cuadrado ¿En dónde está? sobre 16. Ya está. Muy bien. Sigue entonces la parte operativa, ¿no es cierto? Bien. Entonces, acá por ejemplo tenemos 14 cuadrado, sería 196. 7 cuadrado es 49. Queda así entonces, ¿no es cierto? Solamente hemos resuelto los cuadrados, ¿no? Ahora, ¿qué más queda por hacer? Bueno, estamos al 196 y al 49, sacándole ¿qué? 49ava. O sea que a los dos se le está dividiendo entre 49. ¿Cómo queda? 49ava 1, 49ava 4. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, acá el 4 y con el 4 que está debajo se cancela. Entonces en el primer lado de la igualdad queda 10 y en el segundo lado sería simplemente A sobre 16. O sea que A entre 16 es 10. Ya chicos, si A entre 16 es 10, ¿cuánto vale A? Está facilito. A ver. 160. Correcto, claro. En todo caso, pues el 16 pasa a multiplicar a 10, ¿no es cierto? Sale respuesta 160. Muy bien. 160 es la respuesta. Ahí está la clave. A ver, ¿alguna duda, preguntita hasta acá? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Sí, profe. Correcto. Pregunta 7. Pregunta 7. A ver, como que se parece un poco a una pregunta anterior, ¿no? Porque está hablando de 3 magnitudes, ¿no? Dice de que A es entonces directamente proporcional con B cuadrado e IP a raíz cuadrada de C. Cuando A es 12, B 16, C 16. A y A cuando B es 8 y C 36. Será la respuesta 6, 12, 2, 4, 10. ¿Cuál entonces será el resultado? Bien, entonces, lo primero que dijimos que hay que hacer en preguntas como esta de magnitudes, identificar qué relación hay entre las magnitudes. Acá al principio me dice, ¿no? A de P con B cuadrado. A de P con B cuadrado. Ahí está, mira, ve. Ya lo hemos escrito. Pero ¿qué pasa? dp con b cuadrado, pero ip con ¿cuál? Con la raíz cuadrada de c. Sigue hablando de la magnitud a, o sea, de que a es ip con la raíz cuadrada de c. Entonces, a de p con b cuadrado, a y p con raíz cuadrada de c.
Entonces, a ver, haciéndole caso a la flechita, ¿cómo queda? Bueno, como A y raíz cuadrada de C son IP, se están multiplicando. Como A es de P con B cuadrado, a la lo divido entre B cuadrado. Y queda así. A por raíz de C sobre B cuadrado igual a una constante. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? ¿Qué dice, chicos? ¿Hasta ahí está bien? Sí, sí. Ya, ya. Entonces, continuamos. Tabla de valores. Ahí está. Cuando A es 12, B 16, C 16. Ya ustedes pueden observar en pantalla. ¿Cuánto vale A? Incógnita. Cuando B es 8 y C es 36. Ahí está. ¿Cómo que entonces hay que reemplazar, no? Entonces, primero trabajo con 12, 16, 16. En lugar de A, pondré 12. En lugar de raíz cuadrada de C, pondré raíz cuadrada de 16. En lugar de B cuadrado, pondré 16 cuadrado, ¿sí o no? Como estamos observando en pantalla. En el siguiente caso, sería A por raíz cuadrada de 36, ¿sí o no? 36 es el nuevo valor de C. A ver, queda así, ¿no? A por raíz cuadrada de 36 sobre B cuadrado, que en este caso sería 8 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, veamos ahora la parte operativa. Muy bien. Entonces queda así, ¿no? A ver, raíz de cuadrada de 16 es 4, 16 al cuadrado sale 256, raíz cuadrada de 36 es 6, 8 al cuadrado 64. Ya está. Hasta ahí todo bien, ¿correcto? Entonces, hay que simplificar esto, ¿no es cierto? Para que sea más sencilla la solución. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, en este caso, donde ve las flechitas, estamos simplificando, estamos sacando sexta. Y al sacar sexta, ¿qué quedaría? Sexta de 6 es 1, sexta de 12 es 2. Correcto. ¿Qué más? Al 256 y al 64. ¿Qué le estamos sacando? 64ava. Sacando entonces 64ava, va a quedar acá 1 y en el otro lado 4. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? ¿A qué es igual el A? Bueno, 2 por 4 es 8 y ese producto de 8 se divide entre 4. Entonces el A sería 8 entre 4. Ya, y ese está facilito, chicos. ¿Ah? ¿Cuánto vale A? 2. 2. Claro, esa es una simple división. ¿Sí? Claro, esta ya es una 2. simple división. Ya está. La respuesta es 2. ¿Correcto? 2. Ahí está la clave. Y para terminar, tendríamos esta preguntita, ¿no? Dice entonces, el precio de un diamante es directamente proporcional al cuadrado de su peso. Si un diamante pesa 80 gramos, cuesta $3,200, ¿cuánto valdrá otro diamante de 100 gramos de peso? Bien, es un problema ya con enunciado, ¿no? En el cual se debe identificar, ¿no? O sea, este lenguaje común lo vamos a llevar al lenguaje matemático, ¿no? Con expresiones matemáticas, ¿no? Dice precio de un diamante. Ya, ponle precio simplemente, ¿no? Para simplificar las cosas. Este precio es directamente proporcional al peso, no, al cuadrado del peso. Por eso colocamos precio de P al peso al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si el precio va a ser directamente proporcional al cuadrado del peso, ¿qué se hace? El precio y el cuadrado del peso, ¿se dividen o se multiplican? Se divide. Claro. ¿Por qué se dividen? ¿Porque son Porque es IP o directo. DP? Porque es de P.
Claro, se dividen porque precio y el cuadrado al peso son de P. Ahí está. O sea, con esto hemos obtenido nuestra formulita. Ya está. Pero para usar la formulita necesito los datos. ¿Cuáles son los datos? Bueno, después del punto y seguido aparece así, ¿no? Un diamante que pesa 80 gramos cuesta $3.200. Entonces, precio, peso. Precio 3.200, peso 80. Precio ahora no se sabe para otro diamante cuyo peso es 100 gramos, ¿no es cierto? Ya está. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos precio sobre el cuadrado al peso. En el primer caso, precio 3.200. Cuadrado al peso sería 80 al cuadrado. Precio P. Cuadrado del peso sería 100 al cuadrado. Y chicos, ya está súper fácil, ¿ah? A ver, 80 al cuadrado sería 6.400. 100 al cuadrado sería pues 10.000, ¿no es cierto? Muy bien. Si nos damos cuenta, en el primer miembro de la igualdad tenemos 3.200 y 6.400, ¿no? Podemos hacer que en 3.200 y 6.400, dos ceros arriba y dos ceros de abajo desaparezcan, ¿sí o no? Al hacer eso quedaría 32 sobre 64. Y se puede sacar 32ava, ¿no? Al 32 y al 64. Al sacarle a ambos 32ava, ¿qué queda? Un medio. O sea que un medio es igual a P entre 10.000, ¿sí o no? Entonces, este 10.000 que divide a P, multiplícalo por ¿cuánto? Por un medio. Queda así, ¿no? 10.000 entre 2. A ver, chicos. 5.000. 5.000. Correcto. 5.000. 5.000. Ahí está. Entonces, sería acá 5.000 la respuesta. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Esa fue entonces la última pregunta. ¿Sí? De antemano, les agradezco su atención y su paciencia. ¿Ya? Ya en la siguiente clase también va a ser la misma dinámica. Voy a preguntar, ustedes responden. Si hay dudas, ustedes preguntan, ¿de acuerdo? Si hay algo que se tenga que repetir porque no queda claro, se puede repetir, no hay ningún problema. ¿Ya, chicos? Sería pues conmigo hasta estos momentos.